Comencemos ahora sí bien con lo que son las enfermedades autoinmunes, la parte en mi opinión más divertida de este TP. ¿Y cuál es una muy importante? Lupus eritematoso sistémico. ¿Quién mejor para comenzar que ella? Es una patología muy tomada, súper tomada, no solo en patología, sino que la van a seguir viendo en otras materias, por ejemplo en medicina interna, en reumatología, que se ven todas las patologías que afectan más que nada las articulaciones, y acuérdense que todas las autoinmunes, si bien son sistémicas, ¿sí?, se ve que generan más afectación a nivel de la piel, los riñones, las articulaciones, ¿sí?, y por supuesto los vasos, por eso es que todas se asocian con vasculitis. Bien, por ende lo van a seguir viendo si lupus es súper tomada en esa materia. También es básicamente de hecho lo mismo que vamos a ver, pero se le agrega diagnóstico y tratamiento, así que teniendo esto tienen una muy buena base, así que aprovechenlo. Entonces, comenzando con lupus, ¿sí?, es una patología, ¿sí?, un trastorno autoinmunitario, por eso es que lo tenemos en este TP. Como dije, si bien tiene alguna predilección por algunos órganos, es algo sistémico, ¿sí?, se afecta todo. Es de origen multifactorial y de un curso crónico, ¿sí? Las patologías autoinmunes no tienen cura, sí tienen tratamiento, pero no se curan, es algo crónico, ¿sí? Como todo lo crónico suelen tener un comienzo insidioso, no con tantos síntomas floridos. Y como dije, es multifactorial, ¿sí? O sea, depende de muchos factores. ¿Cuáles son los factores? Bueno, por un lado, alguna alteración genética, ¿sí?, que predisponga, como por ejemplo alguna alteración en los HLA. Recuerden que siempre la genética predispone, pero no condiciona, ¿sí?, sino que siempre algo ambiental influye. ¿Y cuáles son los ambientales a recalcar en lupus? Uno de ellos son los estrógenos, ¿sí? De hecho es motivo por el cual muchas patologías autoinmunes se ven más que nada en mujeres y sobre todo de edad fértil, ¿sí?, por los estrógenos, como por ejemplo lupus, que es más frecuente encontrarlo en mujeres de entre la tercera y la cuarta década de vida, ¿sí? Se ve que los estrógenos favorecen la exposición de lo que son los antígenos, entonces el anticuerpo va a reconocerlo mucho más fácil. Y muy importante en lupus, recordar la luz ultravioleta. De hecho, si vieron en las series o películas que a veces hay alguien con lupus, vieron que siempre los grafican o los ponen como que no se exponen al sol, los ponen con sombreros, ¿sí? La luz ultravioleta está del sol, ¿sí?, sale del sol. ¿Qué es lo que hace? Bueno, la luz ultravioleta, en contacto con nuestra piel, ¿sí?, induce la apoptosis. Entonces, esto se ve que favorece la liberación por parte de los queratinocitos de interleuquina 1. Y esto favorece, ¿sí?, que se hagan más inmunogénicos los antígenos y por ende los anticuerpos van a ir a reconocerlos más fácil, ¿sí? Son más inmunogénicos a raíz de esto. Por eso es que muchas de las lesiones cutáneas que tienen se exacerban con la luz, ¿sí?, la luz ultravioleta como el sol. Bien. Esta enfermedad se caracteriza entonces por la presencia de autoanticuerpos, ¿sí? Entonces, va a haber por un lado, si hay autoanticuerpos, quiere decir que se nos están escapando también linfocitos autorreactivos, ¿sí? Eso quiere decir que hay una disminución de la tolerancia, ¿sí? Se nos escapan linfocitos autorreactivos y linfocitos que hacen anticuerpos, ¿sí?, contra nosotros mismos. Así que hay por un lado ambiental, por otro lado dijimos genético, alguna alteración HLA y también una disminución de la tolerancia, que a su vez se relaciona también con procesos de hipersensibilidad, ¿sí? Se ve que en lupus, al igual que muchas autoinmunes, hay procesos de hipersensibilidad. Justo en lupus vamos a ver que hay tanto de tipo 2 como de tipo 3. Bien, antes de hacer hincapié en eso, veamos un poco los anticuerpos. ¿Sí? Se va a caracterizar por tener anticuerpos, dijimos. Bueno, ¿cuáles anticuerpos? Porque son importantes saberlos, ¿sí? Uno de ellos son los ANA, ¿sí? Anticuerpos antinucleares, ¿sí?
Ojo que si bien en esta materia los van a ver como ANA, es posible que en otras materias los vean como fan, ¿sí? Como ventilador, ¿sí? Fan, ¿sí? Eso es, bueno, por sus siglas en inglés y eso. ¿Sí? Lo pueden ver tanto como ANA como fan, así que cuidado, ¿sí? Seguramente en patología lo pongan como ANA, pero por si lo ven en otro lado, sepan que están hablando de exactamente los mismos anticuerpos, ¿sí? Bien, lupus se caracteriza por tener estos ANA, pero ojo, ¿sí? No es que siempre los ANA van a ser lupus, no es algo o sea, no es algo patognomónico para nada de lo que es lupus, ¿sí? De hecho, se ve que muchas patologías autoinmunes se relacionan entre sus anticuerpos y vamos a nombrar en otras patologías autoinmunes que también podemos tener ANA, así que no es algo que únicamente sea lupus, ¿sí? De hecho, vamos a ver que para hacer el diagnóstico se establecen una serie de criterios, que ahora los vamos a ver, están acá al lado, y ANA es uno dentro de un montón de criterios, ¿sí? Así que con solo tener ANA no podemos decir que efectivamente eso es lupus. Se vio igualmente que los ANA pueden ser, y no me va a entrar, así que vamos a ponerlos acá abajo, debía haber dejado espacio, perdón, los ANA, ¿sí? Pueden ser de 4 grupitos, los podemos subdividir en 4 grupitos, ¿sí? Uno de ellos son los ANA, anti-ADN genéricos, ¿sí? Anti-ADN genéricos, que acá el único que nos va a importar, sí, va a haber muchos tipos de anticuerpos anti-ADN genéricos, ¿sí? Pero el que nos va a importar es uno que se llama anti-doble hebra, y lo anotan, ¿sí? Anti-doble hebra. Lo vamos a dejar ahí un poco en stand-by y después voy a nombrar por qué nos importa. Otro que puede haber es anticuerpos antihistonas, ¿sí? Ponemos histonas y ya, no es muy relevante. Otro es antiproteínas no histonas, ¿sí? O sea, puede haber antihistonas y otras proteínas que no sean histonas. Y acá nos va a interesar uno que se llama anti-Smith, ¿sí? Como un nombre de serie de película. Anti-Smith. Y el cuarto que podemos tener, lo vamos a poner acá arriba, perdón que no me estaría entrando, es antiproteínas nucleares, ¿sí? Proteínas nucleares. ¿Cuáles son los que, vamos a resaltarlo con un color, los que más me importa que sepan, ¿sí? El anti-Smith y el anti-doble hebra. ¿Y por qué dije que eran más importantes? Por el hecho de que encontrarlos es muy útil para lo que es el diagnóstico, ¿sí? Se los busca a través de inmunofluorescencia indirecta o por ELISA, y encontrarlos es muy sugestivo de lupus, ¿sí? Por supuesto, igual no es que ya por tenerlos das el diagnóstico de lupus, ¿sí? No es, como dije, algo patognomónico, pero te hace pensarlo mucho, ¿sí? Igualmente en lupus lo que cobra mucha importancia, y por ende no se las olviden, son las lesiones en piel. En lupus importan mucho las lesiones en piel, ¿sí? Son las más importantes. También es importante que sepan, porque es evaluado y porque hay preparado, todo lo que son las lesiones renales. Además, están en el 50% de los pacientes, con lo cual es frecuente de ver, pero las lesiones en piel es lo que no pueden confundírselas, no pueden olvidárselas, y es lo que ustedes van a querer ver cuando les llegue un paciente con lupus, ¿sí? Bien. Pero tengan presente, por si les preguntan, porque puede ser que se pregunte, que anti-doble hebra y anti-Smith son bastante sugestivos, no digan patognomónico. Recuerden que patognomónico es una palabra muy fuerte, estás diciendo que solo es eso, y no, ¿sí? No solo es eso. Pero sí digan que es bastante sugestivo. Bien, eso con respecto a los ANA, ¿sí? Pero también hay otros anticuerpos, vamos a borrar acá para no hacer tanto lío. También hay otros anticuerpos, ¿sí? Que van a ser anticuerpos antifosfolipídicos, ¿sí? Que básicamente son anticuerpos contra fosfolípidos de membrana, y estos nos importan, obviamente los ANA son los que no se pueden olvidar, pero estos también nos importan porque
hacen algo que se llama síndrome antifosfolipídico, ¿sí? Que lo que genera es un estado de hipercoagulabilidad, entonces es lo que causa que tengan más riesgo de generar trombosis y por ende todo lo que eso conlleva, ¿sí? Riesgo de infarto de miocardio, de isquemia, ¿sí? Y algo importante y que lo vamos a mencionar en infecciosas es que estos anticuerpos, ¿sí? Tenemos por ejemplo el anticardiolipina, que si alguno cursó micro le sonará, si no lo vamos a ver en infecciosa, pero sepan que anticardiolipina es lo que se busca en algunas pruebas para sífilis, como la BDRL. Entonces, lupus es un falso positivo de sífilis, ¿sí? Muchas veces quizás uno busca sífilis y da un falso positivo y el paciente tenía lupus, así que no es quizás útil si querés buscar sífilis en un paciente con lupus, hacer esa prueba porque siempre te va a dar positiva. Después vamos a ver que hay otras pruebas que ayudan a descartar los falsos positivos, por supuesto que son más específicas de treponema, pero por ahora acuérdense eso de que puede ser un falso positivo para las pruebas de sífilis, por ser anticardiolipina. Bien, esos dos van por, más que nada, un lado de proceso de hipersensibilidad de tipo 3. Pero después tenemos anticuerpos que se forman contra antígenos plasmáticos, que va más que nada, recuerden, por un proceso de hipersensibilidad de tipo 2, ¿sí? Porque son anticuerpos contra algo que está en una membrana celular, ¿sí? Si no se acuerdan mucho de hipersensibilidad, repasen ese videito. Entonces se forman anticuerpos contra antígenos de células plasmáticas y obviamente esto es lo que genera hemólisis y anemia y algunos trastornos hematológicos que vamos a ver en la clínica que tienen. Bien, con eso por ahora ya está. Vamos entonces a la parte más divertida y aunque no les parezca la parte más tomada, ¿sí? Típica pregunta de examen en pato, en interna y en donde sea, decime los 11 criterios de lupus, ¿sí? La clínica se describe con 11 criterios clínicos y hay que saberse los 11 o por lo menos casi, o sea, saberte todos o por lo menos casi todos, ¿sí? Son 11 criterios clínicos que resumen toda la clínica, que como ven es mucha, ¿sí? Tiene clínica bastante abundante y son muy útiles para el diagnóstico, ¿sí? De hecho son los criterios que se usan para establecer un diagnóstico, porque vieron que dije que los ANA no es lo único que se usa para el diagnóstico, ¿sí? El paciente, para darle diagnóstico de lupus, tiene que tener 4 o más, ¿sí? Por supuesto que siempre puede tener más, pero tiene que tener por lo menos 4 de estos 11 criterios. Si tiene 2, por ejemplo, solo tiene alteraciones renales y ANA, no se hace el diagnóstico de lupus. Lo seguirás mirando a ver si aparece otra cosa. Por eso dije que solo con los ANA no haces nada, ¿sí? Como ven, de hecho, ANA es uno de ellos. No es necesario, ¿sí? Que, o sea, no es un orden específico, ¿sí? No es que tienen que enumerar siempre el 1 como exantema malar. De hecho, yo suelo poner el 1 como ANA, por ser el primero que me acuerdo. Básicamente lo nombran en orden de que se acuerden, ¿sí? Lo que a ustedes les sea más cómodo acordarse. Muchos, de hecho, suelen nombrar fotosensibilidad a lo último porque es el que se olvidan y les cae última la ficha. A lo que voy es que no tienen que estudiarse de memoria un orden, solo tienen que saber que son 11 y cuáles son. Sí me interesa que siempre digan las alteraciones de la piel porque les dije que eran muy importantes. Bien. Uno son los ANA, ya los nombramos, ser positivo para ANA y más que nada para estos dos que eran importantes, el anti-Doble y el anti-SMI. Pero bueno, tener ANA positivos. Otro es un exantema malar, ¿sí? Comencemos con las lesiones de la piel que eran las que nos importaban. ¿Qué es el exantema malar? ¿Sí? Se le dice malar porque están en las eminencias malares. ¿Sí? Es un exantema que tienen todo así, que se dice que tiene como forma de mariposa. Es un exantema eritematoso, o sea, rojizo, con una forma de mariposa en las eminencias malares. ¿Sí? Bien. Exantema discoide, ¿sí? Ya es una placa, ¿sí? O sea, es como una pápula pero más grande para que se lo imaginen, ¿sí? Es una placa, ¿sí? También eritematosa, que puede tener descamación,
¿sí? Puede estar en cualquier lugar, por ejemplo, a nivel de lo que son los hombros, ¿sí? Por acá. Suele ser más que nada en zonas que se exponen al sol. Tercero, fotosensibilidad. Ya explicamos por qué. Esto de que el paciente se exponga al sol y empeore todos los exantemas, ¿sí? Ya sabemos por qué, lo de la interleuquina, inmunogenicidad, ya lo charlamos. Bien, pero eso, se expone al sol y todo el exantema se exacerba, se le pone más rojo. Úlceras. Sí, las úlceras pueden ser tanto orales como nasofaringeas, son erosivas, pero algo bastante que nos llama la atención es que son indoloras, ¿sí? Siempre recuerden eso, que es indolora, ¿sí? Porque de hecho es algo importante, porque algo, una úlcera, ¿sí? En lo que es la boca generalmente duele, o sea, a todos nos ha dolido incluso una simple llaguita que te súper molesta. Bueno, a ellos no les duele, ¿sí? A estos pacientes. Úlceras nasofaringeas u orales, erosivas, no indoloras. Las alteraciones articulares, ¿sí? Dije que todo a nivel de las articulaciones era importante en todas las enfermedades reumatológicas, ¿sí? Van a tener una poliartritis, o sea, más de una articulación, ¿sí? Tienen en lo que son las articulaciones, ¿sí? Congestión, edema, ¿sí? Les suele doler, ¿sí? Obviamente no todos, ¿sí? O sea, no es que va a venir un paciente con los 11 criterios, o sea, puede o no estar, pero si está suele tener eso, ¿sí? Obviamente no va a venir uno con 11 criterios. O sí, pero sería loco encontrarlo. Bien, eso, edematosa, les duele, congestiva, ¿sí? Pero ojo, no es erosiva, ¿sí? Es una artritis que no es erosiva. Estas cosas siempre son importantes porque es lo que te juegan ellos en el oral para diferenciártelas con otras. ¿Con quién? Con artritis reumatoide, otra retomada, ¿sí? Y también frecuente. Yo que estoy en un hospital de pacientes mayores, la veo. ¿Sí? Esa sí es erosiva, de hecho vamos a ver que destruye cartílago, destruye hueso. Esta no es erosiva, ¿ok? Y no es migratoria para diferenciarla de otra que también genera poliartritis migratoria, ¿sí? O sea, es como que está ahí y listo, no va migrando, que es la de fiebre reumática, la que migra. Nada, para diferenciarla de las otras. Bueno, serositis, ¿sí? Básicamente inflamación de las serosas, del pericardio, de la pleura. Puede incluso llevar a derrames, ¿sí? De hecho, después nos vamos a detener un poquito en las alteraciones de algunos órganos específicos que me importan, y uno es corazón, ¿sí? Para diferenciarlo de otros. Pero tengan presente que en corazón la pericarditis es lo más frecuente. Es todo lo que diré por ahora. A nivel renal es súper importante, hay preparado y es tomado, así que vamos a extendernos mucho más en lo que es riñón, ¿sí? Pero genera glomerulonefritis. Vamos a ver que puede llegar a tener cilindros hemáticos, puede llegar a tener proteinuria, ¿sí? Puede llevar a insuficiencia renal, ¿sí? Y ser una causa de trasplante renal, generar hipertensión arterial también debido a la insuficiencia renal. Bien, de hecho, esta patología también es conocida porque hay una famosa, ¿sí? Selena Gómez, como que la han escuchado, que tiene lupus, entonces vieron que siempre está con gorros y esas cosas, y de hecho fue a trasplante renal a causa de su patología, ¿sí? Como para que se acuerden que puede llevar a trasplante renal, ¿sí? Igualmente recuerden que las alteraciones renales están no en todos, sino en el 50% de los pacientes, que igual es un montón. Y bueno, de ahí obviamente no todos van a llegar a trasplante. Algunos llegarán, otros no. Bien, pasan barrera hematoencefálica, entonces pueden generar alteraciones neurológicas, ¿sí? Como por ejemplo convulsiones o psicosis, que se lo llama psicosis lúpica. Trastornos hematológicos, ¿sí? Otro criterio, noveno criterio. Bueno, mencionamos que los antígenos, anticélulas plasmáticas por el proceso de hipersensibilidad, ¿sí? Podríamos tener anemia,
Entonces, vamos a tener anemia y por otro lado también se vio que se relaciona con trombocitopenia y con leucopenia. O sea, te baja las 3 series, ¿sí? Te baja todo. Y cuando es todo, ¿sí? Cuando baja más de una, todas en realidad, perdón, es PAN. Tipo, el PAN se le agrega para decir todas, como las 3 capas de corazón, PAN, carditis. Las 3 series sanguíneas, pancitopenia, ¿sí? Tenés bajas las 3. Al decir pancitopenia ya se entiende que estás diciendo que tiene bajo todo. Glóbulos rojos, leucocitos y plaquetas. Así que lleva a pancitopenia. Y por último, porque Ana ya lo mencionamos, ya está, las alteraciones inmunológicas, ¿sí? Son pacientes que tienen una predisposición a infecciones, ¿sí? Son como un inmunosuprimido, ¿sí? Son un inmunosuprimido. Uno, por la propia enfermedad, que acabamos de decir que puede ser leucopenia, ¿sí? Y lo otro porque, ¿cuál creen que es el tratamiento de una enfermedad autoinmune? Exacto, algún inmunosupresor, ¿sí? Corticoides. Entonces, de por sí, puede ser o por la propia enfermedad o por el tratamiento en sí. Pero no te queda otro que darle corticoides, ¿sí? Así que puede ser un paciente que tenga más predisposición a infecciones. Bien. Y luego, como dije, me interesaba más que nada meterme en 2 órganos específicos y con eso más o menos sería todo lo de lupus, ¿sí? Recuerden que la parte de riñón es súper importante, ahí preparado, pero para que no quede tan largo este video, y de paso aprovecho para limpiar el pizarrón, lo hacemos en un próximo video. Y antes voy a decir también unas pequeñas palabritas a nivel de corazón.